Creo que el Señor ya nos ha estado hablando de que nos arrepintamos y que corrijamos nuestro camino, que el tiempo está cerca, que solo en Él hay salvación, que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, como dice Isaías, capítulo 6, amén. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano. O sea, el tiempo de la gracia es ahora. Llegará el tiempo donde ya no habrá esa misma oportunidad. Ahora, hermanos, yo quiero comenzar de esta manera y trataré de correr, no le voy a esperar en algunas lecturas para que yo termine pronto, amén. Amén. Ustedes que conocen al Señor, yo le pregunto, ¿cuántas veces, hermanos, el Señor ha perdido una batalla? Hermano, eso hasta la gente que no conoce la Escritura sabe que el Señor nunca ha perdido una batalla. El Señor nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. De hecho, la Biblia nos enseña que Él es varón de guerra. Jehová es su nombre. Nunca ha perdido una batalla y de hecho la Escritura dice en Apocalipsis, en el tiempo de cuando dice que vendrán las naciones contra la gran ramera y la derribarán a tierra. Pero en ese contexto donde está hablando de que se vencerá a la gran ramera y quedará tirada en el suelo, dice, también dice, pero pelearán contra el Cordero. Es decir, Él se va a poner a pelear por la gran ramera, la defenderá en el tiempo final, cuando su remanente se esté acabando. Y dice, y pelearán contra el Cordero esas naciones, y el Cordero los vencerá. Gloria a Dios. Hasta en el final, se imaginan, nunca ha perdido una batalla y en el final tampoco la perderá. Entonces, hermanos, si el Señor nunca ha perdido una batalla, vamos a aprender hoy algo acerca de eso. Si Dios, hermanos, hubiera perdido una batalla, entonces Él no sería Dios. ¿Qué Dios sería aquel que pierde una batalla? Y mucho menos sería un Dios todopoderoso. Pero gracias al Señor que Él nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. De hecho, viene a mi mente en Génesis capítulo, creo que es 32, recuerdan cuando Jacob peleó con un ángel. Hasta cantábamos una canción cuando éramos niños. Jacob peleó con un ángel por una bendición. Y lo decía, dámela, Señor, con tu gran poder. Entonces, decía con un ángel, pero dice la Biblia que era Dios mismo. Entonces, ahí Jacob venció a Dios. ¿Pero por qué? O sea, el Señor se dejó vencer ahí, realmente. ¿Pero por qué lo venció? Porque Jacob anhelaba una bendición espiritual. Anhelaba algo que lo cambiara a él. Por eso el Señor fue vencido. Porque luego ahí dice, tu nombre ya no, le dijo el ángel. ¿Y cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Jacob. Y para los que no saben, algunos hermanos saben, Jacob quiere decir torcido. O si usted quiere decirle chueco, dígale chueco. Pero alguien que no hace las cosas correctamente, sino que tuerce las cosas y las hace a su manera. Entonces le dijo el ángel, ¿cómo te llamas? Cuando él le dijo, suéltame porque ya raya el alba y tengo que irme. Entonces, Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Jacob. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Que el significado es, has peleado con Dios y has vencido. Pero era por una bendición espiritual para que cambiara su manera de caminar. Ahí el Señor sí se deja vencer. Pero aparte de eso, el Señor nunca ha perdido una batalla, ni tampoco la perderá. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces, dice la Biblia que Él es desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el alfa y el omega, amén. El principio y el fin. Antes de Él no existió nada. Dice que todas las cosas por Él fueron antes
creadas. Y sin Él, ninguna de las cosas que usted ve fue creada. Gloria a Dios. Él es desde el principio, así es que nunca ha perdido una batalla porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, de hecho, hermanos, el Señor dice que Él pelea las batallas por su pueblo, por su gente, por la gente que le ama. Dice que todo aquel que cree no será avergonzado, todo aquel que cree en Él, dice los Salmos. El pueblo de Israel ya en su tierra, en la tierra prometida, la cual el Señor ya les había entregado, ya habían cruzado todo el desierto, pasado la península del Sinaí, llegado al Jordán, cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. Y empezaron las batallas, empezaron las guerras de Israel. Amén. Empezaron las batallas y el Señor peleaba por su pueblo. ¿Y sabe qué sucedía? Él les decía o Él les planeaba la estrategia. Por eso le dice la Biblia que Él es varón de guerra. Gloria a Dios. Él era el general, comandante en jefe de las fuerzas. Y Él les decía, como van a tomar tierra, van a tomar posesión de todas las tierras de los amorreos, de los heveos y los jebuseos, van a ir despojando de uno por uno. Y Él les decía, pelearás con tal, o alguien venía a la guerra contra Josué y su ejército, o sea, el pueblo de Israel. El Señor les decía, ok, vas a hacer esto, los atacarás de esta manera, o esto, o aquello, y le daba las instrucciones, y el pueblo de Israel vencía. Pero el Señor era el que le decía cómo hacerlo, ¿sí? Según si le pedían ayuda, porque si no le pedían ayuda y lo hacían en sus propios términos, seguramente terminaban siendo vencidos. Entonces, ¿qué significa que el Señor les quiera? Y Él les decía, por ejemplo, cuando David le tomaron su gente, su esposa, sus hijos y a otro grupo de personas, el Señor, David le dijo al Señor, Señor, los seguiré, los alcanzaré. Y el Señor le dijo, síguelos, que los alcanzarás. Entonces siempre le decía de esa manera. Cuando lo consultaban, el Señor les decía, comúnmente les decía, yo los he entregado en tu mano. Entonces, ¿qué nos dice eso de yo los he entregado en tu mano? Que el Señor ya los había vencido. Que el Señor ya los había derrotado. Cuando usted le da algo a alguien y le dice, te lo doy en tu mano, es porque es suyo ya. Usted ya lo tiene, ¿sí? Y usted se lo entrega en su mano. Así el Señor le decía, haz esto, yo los he entregado en tu mano. Entonces quiere decir que la batalla era del Señor. La guerra del Señor. Y el Señor ya la había vencido. Entonces Él nunca ha perdido una batalla. Ahora, cambiémoslo un poco en el ambiente espiritual. Ha habido una batalla entre Dios y el hombre. Obviamente el hombre nunca podría, somos polvo, nunca podríamos contra el Señor, el Creador. De hecho dice ahí, lo acabamos de mencionar, Apocalipsis dice que en el final se juntarán todas las naciones para pelear contra Israel y el Señor los vencerá, los defenderá a Israel, y dice que todas las naciones pelearán con el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces siempre ha habido una guerra y siempre la habrá. Pero hay una guerra especial, la cual siempre sea una batalla que siempre se ha llevado a cabo desde el principio. Y es la batalla de Dios contra el hombre por salvarlo. Yo le llamo la guerra del amor y la misericordia de Dios contra la arrogancia, la indiferencia y la rebeldía del hombre contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice, te amo, manda a su Hijo morir en la cruz por los pecados del hombre. ¿Y qué hace el hombre? Golpea la cara de Dios y le dice, no te necesito. Y el Señor le sigue teniendo misericordia, porque Él dice en Pedro, dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces en la iglesia, hermanos, sigue lo mismo, sigue sucediendo lo mismo. Gente batallando con problemas, con pecados. Y el Señor le sigue dando la oportunidad. Ahí está la guerra. El Señor le dice, arrepiéntete, ven a mis pies. Haz esto, aquello, deja esto, deja lo otro.
Y el hombre dice, no te necesito. Yo camino a mi manera. Pero por eso le llaman la guerra de la misericordia y de la salvación de Dios hacia la arrogancia, la indiferencia y la rebeldía del hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de este mensaje? Ríndete. Gloria a Dios. Muy corto, ríndete. Y creo que el Señor nos estuvo hablando por medio de los clamores que hubo el día de hoy. Ríndete. ¿Por qué? Porque tenemos que rendirnos delante del Señor. Es lo que el Señor está pidiendo. Gente luchando por años y años y años. Y no ha podido rendirse delante del Señor. Pero el Señor dice que vengamos delante de sus pies y nos rindamos delante de Él. A lo largo de los años, hermanos, ha habido guerras, como usted sabe, como usted conoce, y batallas, o sea, guerras mundiales y batallas. Todos conocemos la guerra que hubo entre Estados Unidos y Japón, Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó en 1941 cuando los japoneses bombardearon y atacaron a Pearl Harbor, las instalaciones militares en Hawái de los Estados Unidos. Y en el 1945 comenzó la guerra y comenzó la destrucción. Y se decía que los japoneses nunca se iban a vencer, no se rendirían y estaban dispuestos a todo, y pasaba de todo, acorazados, buques acorazados de guerra en las costas, aviones por allá, por acá, cargados de misiles, gente muriendo, como siempre, no los inocentes pagando por los culpables, por la arrogancia de los líderes políticos. Pero ¿qué pasó? Llegó el tiempo donde se dieron cuenta que no iba a llegar a nada. Entonces en eso decide Estados Unidos, por medio de su presidente, lanzar la primera bomba atómica en Hiroshima, que le llaman, destruyendo gran cantidad de gente y prácticamente hasta el suelo. Una vez yo miré un documental de eso, dice, gente que sobrevivió, dice que la onda invasiva iba llegando y les quitaba la piel en vida, gente sin piel caminando, algo horrible. Decidieron no rendirse, decidieron seguir en su obstinación. Ellos habían comenzado el ataque años atrás. De hecho, hay una carta de la declaración de guerra firmada por el presidente donde dieron las órdenes. 8 días después, no recuerdo, parece que son 8 días después, 4 días por ahí, lanzan la segunda bomba. Entonces el líder principal de Japón se dio cuenta que no iban a llegar a nada, que no importaba el esfuerzo que iban a hacer, que estuvieran haciendo, iban a perder la guerra. Y más gente inocente iba a morir. Entonces decidieron firmar la rendición. Y se rindieron. Aún así, cuenta la historia que por años, hasta la década de los 70, había un grupito rebelde, como siempre, que querían rebelarse más y más, hasta se podría decir vengarse, o el orgullo, ¿no?, del ser humano, que aunque tenga la culpa, siempre trata de, no, yo tuve la culpa, pero no me voy a humillar. Y al fin terminó todo eso. Se rindieron y todo cambió. Todos conocemos, obviamente hay batallas, hay guerras, eso fue, pues, la mayoría de la gente lo conocemos. Si no lo hemos visto en un documental, hemos leído, o nos han enseñado en la escuela, o no sé. Pero todos conocemos algo relacionado a eso. Existe, como yo soy de México, yo le cuento de lo de México. En Guatemala creo que también hubo guerrillas, ¿verdad, hermano? Y en El Salvador algo feo. En México, en 1862, la batalla de Puebla, la famosa batalla de Puebla,
de donde sale y se celebra el mentado 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo de 1968, por ahí, 62. El ejército parcial de Francia luchando contra el ejército de la República Mexicana, así se le llamaba en ese tiempo, y terminaron venciéndolos con estrategias, se rindieron y lo sacaron, se fueron. Ahora, hagámoslo un poquito más bíblico. El pueblo de Israel, visualicemos el pueblo de Israel en Egipto, ¿se acuerda? ¿Quién no conoce esa historia? El Señor mandó a Moisés y le dijo: ve, saca a mi pueblo, liberta a mi pueblo de Egipto. Dile ya todos conocemos la historia, dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Pero siempre la obstinación del hombre nuevamente. Yo soy el poderoso de la tierra. No había otro poderío militar como Egipto en ese tiempo. Y obviamente le dijo: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a los esclavos, para que yo deje ir al pueblo de Israel? Moisés le dijo: mañana lo sabrás. Y comenzaron las plagas, desde la primera hasta la última, que fue la aniquilación de los primogénitos, incluyendo el hijo primogénito de Faraón. Entonces dijo Faraón: ¿qué voy a hacer? Moriremos todos. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, váyanse. Prácticamente se rindió. Porque era Jehová, hermanos, el que lo iba haciendo. Él es varón de guerra. Él es varón de guerra. Entonces no le quedó de otra más que rendirse. Salieron las huestes de Israel por miles. Y el resto es historia. Pero fue metiéndole en tribulación, se podría decir, desde la primer plaga hasta la final. Hasta la última, con su mano poderosa, dice la Biblia. ¿Sabe qué? El faraón miraba que ya no había nada prácticamente en Egipto. No se podía beber el agua. Bueno, luego oró, ¿no?, para que el agua volviera a su normalidad, pero no podía beber agua en un tiempo. Las moscas, la enfermedad de la piel, todos enfermos, ya no había vegetales porque había venido una gran plaga de langostas, ¿se acuerdan? Se había comido todos los cultivos. Perdón, no había reses, no había caballos, con excepción, yo me imagino que siempre he tenido esta pregunta: ¿de dónde agarraron entonces los caballos para seguirlos? Entonces yo me imagino que los tenían en algún estado, bueno, no sé, pero dice los que estaban en el campo murieron. Había quedado en ruinas Egipto prácticamente. Sin embargo, no se rendía. Pero al último no le quedó de otra más que rendirse y decir: Jehová es Dios. Ok, pueden irse. Dice: vayan, oren y oren por mí también, le dijo. Hasta eso. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen en común estas guerras y batallas de las cuales hemos hablado? ¿Qué pasaba? Y se los acabo de decir. ¿Qué pasaba cuando ya no podían más? Que sabían que ya no tenían esperanza. ¿Qué es lo que hacían? Se rendían. Se rendían ante el Señor. Sabía que no tenían esperanza. Que por más que lucharan y lucharan y lucharan, no solamente, por ejemplo, en la cuestión de la guerra, no solamente el general con su ejército moriría, sino gente inocente y el país quedaría en ruinas. Entonces no le quedaba de otra y decía: ok, me rindo, firmamos la carta de rendición y nos rendimos. Llevaba una rendición porque ya no podía más. Pero ¿qué pasa, hermanos, con el pueblo de Dios? ¿Ya está en ruinas? A veces estamos ya mal, el Señor nos mete en tiempos difíciles para que nos rindamos, pero el pueblo de Dios no se rinde. La gente del mundo, a veces el Señor la llama, pero la llama por misericordia, porque alguien le predique, y de ahí para adelante es que empiezan las pruebas, para ir pasando de nivel.
Pero a veces los que ya tenemos años en el Evangelio, el Señor nos mete en tiempos difíciles para que nos rindamos. Y no nos rindamos, aunque vemos que ya no tenemos esperanza. Insistemos en seguir en lo mismo. Ahora, si Él nunca, hermanos, ha perdido una batalla, ¿qué podemos aprender de ello, hermanos? Que si el Señor nos está llamando a que nos arrepintamos, a que nos rindamos delante del Señor, si Él lo está haciendo y Él tiene un plan para con usted, para conmigo, Él no tiene un plan B, solamente el plan A. Él no es de que, el plan A es esto, le voy a hacer esto, le voy a mandar una enfermedad y si no se rinde, usamos el plan B. No sería Dios. Entonces, Él solamente tiene el plan A y lo hace. Y si el Señor se ha propuesto hacer algo con usted y conmigo, Él lo cumplirá. Hará lo que sea. El Señor es capaz de mandarlo a una cama de hospital por meses para que usted se rinda. ¿Por qué? Porque a Él le importa más su vida eterna que 100 años de vida de abundancia en la tierra. Entonces, tenemos que aprender algo. De ahí sale el dicho que dice que tenemos que aprender en cabeza ajena, de lo que la gente pasa, de lo que vemos. Nunca le podremos ganar al Señor. Nunca le podremos ganar. Él es varón de guerra. En Éxodo capítulo 15, versículo 3 y 7 dice que Él es varón de guerra y Jehová es su nombre. Yo puedo decirle, hermano, claramente que Dios está buscando a muchos de los que estamos aquí. Y Dios quiere que nos rindamos. Conforme sus estándares, no conforme nosotros, hermanos. Conforme sus ideas escritas, su palabra escrita. El Señor nos está buscando, hermanos. ¿Cuánto tiempo le he hablado a hermanos aquí? ¿Cuánto tiempo Él está hablando a jóvenes, adultos, jovencitas? Y no quieren rendirse delante del Señor. Pero ¿sabe qué? Nunca le ganaremos al Señor. ¿Sabe qué? Si insistimos en no rendirnos delante del Señor, podemos vivir una vida larga, si el Señor nos quiere dar 100 años de vida. Y al final, sí, el Señor no nos pudo vencer, porque Él es caballeroso, Él lo hace de la manera correcta. Si al final no nos rendimos y no venimos delante del Señor, todos un día vamos a morir. ¿Y quién es el que pierde? Nosotros. El que muere va al infierno y el Señor le dio oportunidad por tantísimos años y no se rindió. El Señor sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Su poder y su majestad no cambia. Él es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿por qué no pensamos, Señor, tú me estás llamando, tú qué quieres conmigo? Toda esta predicación, todo este mensaje salió porque a lo largo de los años, desde el 2020 para acá, las enfermedades no nos han dejado en paz. Tengo mis cuerdas vocales bastante afectadas, siento una vibración clarito hasta los dientes, me llega la vibración cuando hablo. No me han encontrado qué es lo que tengo, me duele por acá tengo una bolita. Ha consumido mi mente. Cuando me agacho me duele por acá. El otro día sentía como que me quemaba por aquí, por la garganta. Tengo mi garganta destrozada. Entonces, Señor, ¿qué quieres conmigo? Son 4 años ya con este sufrimiento. A veces me siento débil, me siento que se me doblan las piernas. Tú ganaste, le dije yo al Señor. ¿Qué quieres conmigo? No, yo no necesito que me sanes. Me gustaría. Lo que quiero es que me digas qué quieres conmigo. Una palabra de tu boca bastará para que yo pueda seguir adelante. Gloria a Dios. Yo me rindo a ti. Haz lo que quieras, dime qué hacer. Entonces, hermano, por eso es que el Señor nos mete en tribulación para que nosotros aprendamos algo de ahí. Ahora, ¿usted está siendo beneficiado con lo que a mí me está pasando?
Y yo tomo eso y quiero compartirle a usted. Los que me conocen de años, y cuando yo predico, yo siempre trato de predicar vida. Yo predico lo que yo he vivido, no predico lo que alguien me ha contado o lo que me enseñaron en un instituto ministerial, en mi caminata con el Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué no rendirnos delante del Señor, hermanos, y seguir adelante? Es para todos, hermanos. Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas. Gloria a Dios. Si un día llega adelante el Señor le pregunta, ¿por qué no hizo lo que Él le mandó decir? No diga que nadie se lo dijo. Entonces, hermanos, dice la Biblia que ante Él se doblará toda rodilla un día. Amén. Filipenses 2:4. No vaya a la Biblia, yo se lo leo para ir rápido. Filipenses 2:4 del 4 al 11 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea Dios mismo, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por haberse humillado, entonces dice la Biblia, entonces Dios le exaltó, por haberse humillado, Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay nadie más alto que Jesús. Gloria a Dios. Por haberse humillado. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo diría de esta manera: para que en el nombre del Señor Jesús se rinda toda rodilla. Gloria a Dios. Delante de Dios. Oh, santo eres Jesús. Ahorita no le voy a llevar a ningunas lecturas, pero yo confío que algunos de ustedes conocen. ¿Alguien ha oído lo que hicieron las gabaonitas cuando vinieron delante de Josué y lo engañaron? Y le dijeron, los gabaonitas habían oído de que Israel había entrado a la tierra prometida, había tomado a Jericó y luego había tomado enseguida a Ai como mandamiento de parte del Señor. Primero tomarás Jericó y luego Ai, y así. Entonces los gabaonitas oyeron de la fama de lo que el Señor había hecho por ellos desde Egipto. Y ahora había oído que habían tomado los reyes del otro lado del Jordán. Y que venía hacia ellos ahora. Que luego les iba a tocar su turno. ¿Y qué hicieron? Esto es lo que vamos a hacer. Juntaron sus ancianos, se hicieron el plan y le dijeron, ok, tomemos sacos de vino rotos y este pan mohoso que está aquí y nuestros zapatos calzados viejos y vayamos delante de Josué y digamos de aquí tus siervos, dice, que vienen desde muy lejos, dice. Desde muy lejos, dice. Mira, he aquí, dice, cuando lo vieron, he aquí nuestro calzado viejo del camino. Mira nuestros sacos de vino, eran cueros, donde no había botellas, cueros de vino para tomar por el camino, ya rotos, ya con agujeros. Y mira este pan, dice, prácticamente lo sacamos del horno, prácticamente fue lo que le dijeron. Caliente, dice, recién hecho, dice, lo tomamos cuando salimos para el camino y ahora mira, seco y mohoso, dice. Y dice la Biblia que Josué les perdonó la vida por juramento, por Jehová, que no los mataría. Y resulta que eran de ahí, eran sus vecinos. Ahora, ¿qué fue lo que los llevó a ellos a hacer esto? El temor de Jehová.
Dios les había dado la tierra ya, solamente la estaban tomando. Entonces ellos dijeron, nos va a pasar lo mismo. No tienen nada malo, no quieren morir. Ellos no quieren morir. Entonces yo le puse a esta parte la sabiduría de los gabaonitas. Dice la Biblia que a veces los del mundo son más sabios que los hijos de luz. Entonces ellos dijeron, ok, vamos y hagamos esto, y les perdonaron la vida. Actuaron sabiamente, supieron, que no podían hacer nada contra el pueblo de Israel, porque Jehová peleaba por ellos, y se rindieron delante de Josué. Ya otras veces yo les he enseñado, Josué es la misma raíz de Jesús. Del griego al hebreo, cuando usted lo traduce al español, Josué quiere decir Jesús. Del griego al español. Se rindieron delante de Jesús para salvar su vida. Pero nosotros conocemos al Señor. Este era Josué. Nosotros tenemos nuestro Josué celestial, Jesucristo. Debemos de rendirnos delante de Él. Sabemos que no tenemos nada que hacer contra Él, no podemos ganarle. Él nunca ha perdido una batalla y sabemos que nunca le ganaremos, pero no nos rendimos contra Él. No nos rendimos contra Él. Entonces, hermanos, ¿por qué no rendirnos? ¿Por qué no aprender de lo que hicieron los gabaonitas y rendirnos delante de nuestro Josué celestial? Gloria a Dios. Que digan la sabiduría de la iglesia Alto Refugio de Irinto, porque se volvieron a Jesús y se rindieron delante del Señor. Una más. El apóstol Pablo se rindió delante del Señor. Dice la Biblia que era un joven estudiado a los pies del sabio Gamaliel. Haz de cuenta que dijeron en este tiempo, fulano de tal, él se estudió en Harvard. Era algo así. Tenía mucho estudio. Pero ¿sabe qué hacía? Perseguía a la iglesia. Decía que era fariseo de fariseos. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, celoso de la ley. Estaba bien ser celoso de cumplir la palabra de Dios. Pero ahora se presentaba un nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ya Jesús había muerto y empezaba a perseguir la iglesia porque se predicaba que Jesucristo había resucitado y Él era un camino al Padre y Él perdonaba pecados. Entonces, dice que Él tomó cartas de los principales de la sinagoga para perseguir a gente de esta religión, dice. Y dice que iba camino a Damasco en su cabalgadura. Ahora, alguien tan estudiado, alguien de los meros buenos, muchos dicen, no, caballo, tal vez era un burro. No, yo creo que iba en un caballo, no creo que fuera en un burrito ahí, ¿no? Pero iba en su cabalgadura, dice la Biblia. Y de repente dice la Biblia que vio un resplandor fuerte, obviamente del cielo. Dice que lo tiró al piso y quedó ciego del gran resplandor. El Señor es el sol de justicia, ¿no? Amén. Solo que se le apareció en los ojos, así de frente. Lo tiró de la cabalgadura y dice que oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo. Saulo, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar para ti cosas contra el aguijón, dice. O sea, como que usted golpea una púa o algo así. Es decir, te estás lastimando tú mismo. Estás luchando contra Dios. Y nunca le vas a ganar a Dios. Gloria a Dios. Nunca le vas a ganar a Dios. Entonces Pablo se rinde, Saulo, en ese tiempo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Le dijo. Dice, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer.
Tal vez nosotros también tenemos que entrar a la ciudad. Pero a Jerusalén, la celestial. Jerusalén es la sombra de la iglesia. Acerquémonos a la iglesia, comenzando con asistir los jueves y si pueden, pues los domingos también. Perdón, los sábados en la madrugada, en la mañana. Y al hacer eso, el Señor verá que, como dijo el hermano, acercaos a mí. Usted se acerca al Señor por medio de eso y el Señor se va a acercar a usted. Gloria a Dios. Y terminará rindiéndose delante del Señor. Aleluya. Terminando rindiéndose delante del Señor. Le voy a leer un poquito de... No, ya lo vimos. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo. ¿Por qué no le decimos al Señor qué quieres que hagamos, Señor? ¿Por qué no nos ponemos allí en vez de que sea el apóstol Pablo diga ahí su nombre, que dijera ahí su nombre y usted le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu propósito conmigo? Yo quiero rendirme delante de ti. Termino con eso, con esto. A veces, hermanos, estamos caminando erróneamente, completamente delante del Señor, en contra de la voluntad de Dios. Y nos ha pedido que dejemos cosas, como dicen los hermanos, que traigamos las cosas al altar del Señor, no este altar, al altar del Señor, lo que más amamos, ¿sí? El cordero que más amamos delante del Señor en el altar. ¿Qué es lo que más amamos? Y el Señor nos lo está pidiendo. Traigámoslo delante del Señor. El Señor nos está pidiendo por años. Estás haciendo esto, estás haciendo aquello. No lo hagas. Tráemelo delante del altar. Yo lo tomo. Se quema como una ofrenda quemada y desaparece para siempre. Y ahora quedas limpio. En ocasiones, hermanos, Él nos mete en tribulaciones a ver si despertamos un poco y podamos decir, ¿qué estoy haciendo? Nos mete para que recapacitemos, porque si nos deja ahí en un lecho de rosas, como luego dicen, nunca vamos a recapacitar. ¿Quién puede recapacitar cuando todo le va bien? Mucho trabajo, mucha salud, abundancia, los hijos están bien, la escuela está bien, todo marcha sobre ruedas, como luego dice. ¿Quién va a recapacitar si está bien? Entonces el Señor por eso nos mete en tribulaciones. Pero ¿sabe qué? ¿Se acuerdan donde dice la Biblia? Buscad las sendas antiguas y andad por ellas. Buscar cuál es el mejor camino y andar por él. El Señor le está reclamando a su pueblo. Y más abajo el versículo que sigue dice, pero ustedes dijeron, no andaremos. O sea, el Señor me dice, camina por aquí, ríndete delante de mí, pero nosotros le decimos, no, Señor, no lo haré. No lo haremos, dijeron la gente del pueblo de Israel. Dios nos llama para que nos rindamos a Él de todo nuestro corazón y que vengamos a Él, vengamos a sus pies. Gloria a Dios. Y no lo hacemos a pesar de que sabemos que nuestros caminos en los cuales vamos nos haremos más daño hasta terminar por destruirnos a nosotros mismos. El Señor nos dice en esta hora, ríndete delante de mí. Recuerde, Él es varón de guerra. Nunca le vamos a ganar a Él. Si el Señor tiene un plan con usted y conmigo, el Señor no va a desistir hasta que ese plan se cumpla. Gloria a Dios. Ahora, está en nosotros, si queremos vivir así, hasta el resto de nuestra vida y partir de esta tierra de esa manera, entonces delante del Señor ese día no le digamos, Señor, no me dijiste nada, yo no sabía. Amén.